Estimado profesor, estimados compañeros, me presento, mi nombre es Manuel Loyola. Patricio junto Olivares. Mesa Valdivia. Nosotros el día de hoy les vamos a hacer una presentación sobre la obtención de energías renovables y no renovables dentro del uso automotriz. Para esto mi compañero Patricio Olivares va a iniciar con la presentación. El hidrógeno es utilizado en celdas de combustibles que generan la electricidad. Los paneles solares se obtiene energía que recargan los vehículos eléctricos. La biomasa o biogás se obtiene el etanol y el biodiesel. El proceso de obtención se produce con paneles fotovoltaicos que producen corriente para poder cargar los vehículos eléctricos. El hidrógeno verde se produce bajo la electrólisis, un proceso que genera electricidad y poder cargar los vehículos eléctricos. Y la biomasa se obtiene el etanol o los gases que se pueden utilizar como combustibles. El impacto ambiental que se produce en este caso con el hidrógeno y lo que es los paneles solares o la energía eólica son de emisiones contaminantes cero, no hay emisiones contaminantes. Pero en la biomasa o en el biogás se produce gas de CO2, pero es mínimo. Y las diferencias y las desventajas y las ventajas es que en el ambiente, ¿cómo se llama? La energía solar es un ambiente que no tiene contaminación, pero es muy caro producirla. ¿Ya? Es rentable cuando se produce a escalas elevadas. Y los contras es que la inversión inicial se necesita gran espacio para poder desarrollarse. Ahora lo dejo con la energía eólica y biomasa, los pros y los contras. La energía hidráulica. Cero. Y la energía hidráulica. Ahora lo dejo con ustedes a mi compañero Manuel para que le siga explicando la presentación. Ya. Si nosotros hablamos de proceso de obtención, el proceso de obtención del petróleo se buscan en diferentes lugares alguna posición en terreno, se hace una exploración para poder encontrar un yacimiento. Este yacimiento, para poder extraer el petróleo en sí, viene con dentro del yacimiento hay un gas, hay que hacer perforaciones. Al momento de hacer la perforación, mediante el gas, el petróleo va a salir inyectado automáticamente hacia arriba por la presión que genera bajo el gas. Y junto con eso, gas natural. Mediante esa obtención, se cargan barriles, todo eso, y se llevan a la refinería para poder procesarlo y así poder utilizarlo en cualquier tipo de vehículo. Cabe destacar también que en caso de que el gas que hay en el yacimiento no sea suficiente para poder tener toda la presión necesaria para poder extraer el petróleo, se instalan bombas como esta que sirven para poder bombear hasta la última gota de petróleo que hay en el yacimiento. El uso de energía no renovable se pueden ocupar tanto con motor a gasolina como motor de vehículos diésel. Si nosotros hablamos de ¿cuál contamina más? ¿Cuál de los dos motores? ¿Un motor de gasolina o un motor diésel? De por sí, los dos generan gases que son como el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno, que son altamente nocivos para la salud. Tenemos hartas ventajas lo que son los coches de gasolina y coches diésel, también como desventajas también en esto. Cabe destacar que un coche de gasolina tiene un motor más barato en lo que es repuesto, la sencillez es más fácil para poder repararlo.
tiene una contaminación acústica menor en comparación con un vehículo diésel. Tiene alta potencia, genera buenas prestaciones, son más ligeros y tienen menor consumo. Pero también tienen menor contaminación de gases, de gases de Efecto invernadero. no, gases de óxido de nitrógeno. Las desventajas que tiene al tener un vehículo de gasolina, que el precio de combustible está siendo muy elevado, entonces cuesta mucho adquirirlo. Los viajes largos no son muy recomendables para remolcar porque tienen poco torque, no tienen tanto torque como un vehículo diésel, ¿ya? Entre otras cosas, ¿ya? Pero tienen lo que sí, la desventaja que tiene de sí o sí, comparado con los coches diésel, es que genera mayor contaminación de CO2, que es el monóxido de carbono. No, por CO2, ¿cuál es? CO2. Ya. El coche diésel, las ventajas, el precio de combustible accesible, un poquito más bajo que la gasolina en este momento en Chile. El transporte se utiliza netamente en vehículos de remolque pesado, pueden ser camiones, buses, maquinaria pesada, ¿ya? Sirven también para viajes largos, tienen mayor eficiencia, ya que si nosotros los ponemos a pensar lo siguiente, un coche de gasolina, lo que realmente ocupamos en el combustible en sí, ocupamos un 25% en el motor. En cambio, un vehículo diésel tiene mayor rendimiento porque el diésel no se evapora como la gasolina. ¿Ya? Pero sí, el coche diésel lo que tiene, menores emisiones de CO2, de monóxido de carbono, pero la desventaja que tiene contaminación con el NOx, que vendría siendo el óxido de nitrógeno. El precio de compra en sí de un vehículo diésel es mucho más caro que un vehículo de gasolina. Son más ruidosos de por sí, porque son motores que prácticamente parecen cascabeles, ¿ya? Pero son motores complejos, ya que requieren mucha implementación para poder abarcar un motor en sí. Son más difíciles que un motor de gasolina. Se pueden también ocupar como en vehículos no se pueden ocupar tanto en vehículos pequeños. ¿Por qué? Porque requieren demasiado espacio, porque las piezas son muy grandes. ¿Ya? Si nosotros nos ponemos a hablar de la obtención del petróleo, si hablamos a tiempo de uso, tenemos prácticamente un uso limitado con los yacimientos. ¿Por qué? Porque se está pronosticando que desde el año 2035, no, esa es la electromovilidad, para el 2050 se termina el petróleo, los yacimientos de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Con la guerra, el precio del barril y prácticamente por la difícil adquisición, aquí se ve en un gráfico que prácticamente ¿qué es lo que está pasando? Está subiendo el precio del barril del petróleo y con esto están subiendo los combustibles y también hablamos de contaminación ambiental, hay mucho derrame, sobre todo en el mar. Ahí vemos como hay un pelícano ahí que lo están sacando prácticamente a la orilla, que está todo negro. Una bolsa de basura. Dentro de una bolsa de basura, que está todo manchado con petróleo. ¿Por qué? Porque hay barcos. Hay mucha contaminación. Hay barcos que en el mar vienen con petróleo, con el petróleo crudo, pero tienen problemas, se dan vueltas mediante las tormentas que generan derrames, o se rompen los cascos y empiezan a generar derrames. La contaminación en el mar. Así como también tenemos la contaminación lo que es ambiental, la generación de gases de efecto invernadero, con el monóxido de carbono, y entre otras contaminaciones, porque si nosotros los ponemos a pensar lo siguiente, hasta la industria ocupa petróleo para poder funcionar, así como para generar electricidad. ¿Y qué es lo que pasa? Esta contaminación ambiental está netamente matándolos a nosotros, matando a nuestras plantas, generando generando netamente un calentamiento global que prácticamente lo está cambiando el curso natural que tiene el planeta en sí de regenerarse prácticamente. Lo está alterando y por eso se ven estas olas de calor, olas de frío, mediante esto. Si nosotros hablamos de adquisición de infraestructura de desarrollo tecnológico, así como la energía eólica, la energía fotovoltaica, adquisición de tecnología, estamos hablando de que es
es poco accesible a poder hacer esto. ¿Por qué? Porque se requiere una mayor inversión, se requiere gran cantidad de espacio y en estos momentos no está tan accesible el tema para poder generar esta energía. En pocos lados se ha implementado. ¿Ya? Sí. Ya. Y a continuación lo voy a dejar con mi compañero Moisés Valdivia para que termine con la presentación. Una de las diferencias claves entre las energías renovables y no renovables es, por ejemplo, las renovables tienen un menor impacto ambiental, pero requieren mayor infraestructura. En cambio, las no renovables hay una alta disponibilidad, pero es limitado. O sea, los recursos son limitados. Como usted verá, Tendencias. las tendencias, por ejemplo, aumento en la adopción de vehículos eléctricos y híbridos, impulsados por energía solar y baterías recargables. Aparte, se aumenta el crecimiento del uso de hidrógeno y biocombustibles en aplicaciones comerciales y en vehículos pesados. La transición gradual de los combustibles fósiles hacia las fuentes de energía más sostenibles como parte de los objetivos globales de la contaminación. Ya. Y en conclusión, un resumen de las energías renovables y no renovables. Por ejemplo, las renovables, por ejemplo, tienen una sostenibilidad a largo plazo, pero requieren mayor tiempo de inversión para la infraestructura. En cambio, las no renovables tienen mayor facilidad de implementación hoy en día, pero con graves consecuencias ambientales que también dependen de una dependencia poco sostenible con los recursos fósiles. Bueno, ¿algo por agregar? Yo agregaría algo más. Yo me podría tener que pensar lo siguiente. Si analizo bien las imágenes, ¿ya? Y me pongo a pensar, ¿por qué sale un árbol con un auto eléctrico? Que es amigable, la electromovilidad o los autos eléctricos es amigable con el medio ambiente porque no lo destruye, no lo contamina. Por eso sale esa foto que el arbolito le está dando la energía al auto eléctrico. ¿Y la celda de hidrógeno? Las celdas de hidrógeno igual son buenas y los otros, por mi parte, yo creo que va a ser el combustible del futuro. ¿Por qué? Porque al momento de generar la electricidad o cargar las baterías Con el proceso de electrólisis. con el proceso de electrólisis sale por el tubo de escape saldría agua. Vapor de agua. Así que estamos hablando de un componente que no va a generar ningún residuo tóxico para el medio ambiente. Si nosotros pensamos bien por el tema del biofuel o biocombustible o biogás O biodiesel. o biodiesel, el biocombustible netamente se basa en la adquisición de materia orgánica en descomposición. Esa materia de descomposición, ustedes saben que por la fermentación y todo eso genera gas, genera combustible, Etanol. igual genera CO2, pero no es en gran cantidad como el diésel. Pero la diferencia es que este CO2 lo vuelven a adquirir las plantas, pasan por el proceso y lo vuelven a botar de nuevo al ambiente. O sea, no hay tanta contaminación en sí. Pero en sí puede ser un combustible del futuro, pero lo único malo que la adquisición es lenta. Y requiere un pequeño porcentaje del combustible. Y lo que busca netamente el mundo en sí es eliminar los combustibles fósiles, como se encuentra ahí. Eliminarlo de aquí a un periodo más largo, para poder tener un planeta más limpio. Así como vemos nuestro planeta ahí, todo con energía eólica, paneles solares, la energía hidráulica, así como una contaminación.
como lo tenemos nosotros actualmente con los procesos, con lo que son con el gas natural, el uso del gas natural, el uso de petróleo, la industria. Estamos matando nuestro planeta. Por eso el futuro es una energía que no destruya nuestro planeta y que sea totalmente capaz de generar lo mismo que está generando, suponte, los combustibles fósiles, tratar de generarlo con la energía que viene del sol o la eólica o también lo que es el hidrógeno. De hidrógeno. Así que muchas gracias por su atención, compañero, profesor. Ojalá que le haya gustado la presentación, hicimos lo mejor que pudimos. Muchas gracias.